doctores tienen fama de tener mala caligrafía. Sumedico.com tiene la fama de ser la guía médica más completa en Internet. Sumedico.com, una forma sencilla de entender lo que te preocupa. www.sumedico.com. Entonces la persona que es diagnosticada tiene que empezar a hacer cambios en su estilo de vida, es decir, va a tener que alimentarse adecuadamente, quienes no lo hacían, va a tener que seguir un tratamiento farmacológico, va a tener que realizar actividad física. El cambio, digamos que al inicio puede ser brusco, pero ya hemos visto que es en realidad como deberíamos vivir todos. Quienes no viven con diabetes deberían vivir como si tuvieran esta condición, para tener un estilo de vida en general, en términos generales, muy saludables. Ahora, si es un niño quien fue diagnosticado, la primera pregunta que nos llega tiene que ver con eso, y la hizo Ritalin, y dice: mi prima pequeña tiene diabetes, no lo entiende, ¿cómo lo explico? Lo que nosotros ya hemos visto en la práctica es que los niños entienden más de lo que nosotros creemos. Dependiendo de la edad del niño es su proceso de aprendizaje, es decir, cómo va a recibir y cómo va a asimilar la información. Pero en ese sentido, a los niños diagnosticados con diabetes hay que hablarles primero con la verdad, explicarles que tienen una enfermedad que no se cura, pero que tiene un tratamiento, y que eso no los va a hacer distintos, salvo en el aspecto en el que el resto de su vida, su calidad va a ser más saludable. Así es. Bueno, yo consideraría que siempre con la verdad hablar. Los papás tienen que hablar con la verdad con los niños. ¿Y de qué manera le puede explicar la prima a su primita? Bueno, puede ser por medio de una obra de teatro. Si es muy pequeña, bueno, igual saber lo que es la diabetes, los problemas que puede tener si no se controla bien, y todo lo que tiene que seguir, como Mariana nos dijo, una alimentación adecuada, el ejercicio. Pero luego viene: ¿y ahora cómo le hago con tantas cosas que me empiezan a bombardear, Mariana? La información del diagnóstico puede ser abrumadora. Es empezar de pronto a utilizar fármacos, a cuidar un plan de alimentación, seguir un plan de alimentación sobre todo, y depende además del tipo de diabetes con el que se haya diagnosticado. Hay que recordar que no todas las personas son iguales, y por lo tanto no todos los tratamientos podrán ser iguales. Cada persona con diabetes requiere un tratamiento único, es decir, individualizado y sobre todo personalizado. En el plan de alimentación, por ejemplo, Fabiola, que es nutrióloga, nos puede decir: el plan de alimentación puede ser tan personalizado que puede incluir los alimentos que a esta persona más le gusten, para que sea más fácil seguir este plan de alimentación, teniendo precaución especial, obviamente, en que ciertos alimentos van a subir los niveles de glucosa o de azúcar en sangre. Nos llega la pregunta ahora: ¿qué es la insulina? Es una pregunta de Sara. Bueno, ¿qué es la insulina? Todos aquellos que no somos médicos y no estamos familiarizados con esto, una forma sencilla de decirles: la insulina, bueno, es una hormona. ¿Y esta hormona qué va a hacer? Pues va a hacer que toda esta glucosa que tenemos la vaya a transportar a diferentes células del cuerpo para que tengamos energía. Cuando esta insulina, esta hormona no funciona, pues toda la glucosa que tenemos, que comemos en nuestro cuerpo, se queda ahí. No hay nadie que la lleve al lugar donde tiene que llegar. Entonces es importante esta hormona que la tengamos. ¿Qué pasa si yo vivo con diabetes, me han diagnosticado diabetes? Esta hormona, esta insulina, no está funcionando, no estoy segregando la cantidad suficiente, por lo tanto la glucosa se me empieza a acumular. Entonces yo voy a requerir, para el tipo de diabetes 1, esta insulina. No hay ninguna producción de insulina en nuestro cuerpo, por lo tanto yo me voy a tener que inyectar diario una dosis de insulina que el doctor me va a decir. Si yo tengo diabetes tipo 2, puede que tenga yo insulina, no mucha, y igual va a trabajar muy poco, no como normalmente debe de trabajar. Sin embargo, yo voy a tener que utilizar dosis pequeñas de insulina o bien algunos medicamentos para que esto pueda funcionar mejor. La insulina se encuentra en nuestro páncreas.
Entonces, el páncreas va a ser el encargado de que nosotros produzcamos insulina. Uno de los mitos quizás más interesantes sobre el uso de la insulina es que muchos pacientes creen que la insulina los deja ciegos. Y otro también de los que hemos oído con relativa frecuencia es que la insulina proviene de cadáveres. Vamos a platicar un poquito de los dos porque son preguntas muy interesantes y son mitos fantásticos. El primero de ellos es, no, la insulina no ocasiona ningún tipo de complicación. Se relaciona con complicaciones porque estamos acostumbrados a prescribir el uso de este tratamiento ya muy avanzada la diabetes, ya después de muchos años de diagnóstico, por decirlo así. Pero no, en realidad hemos visto ya que la insulina es el tratamiento más recomendado precisamente para evitar complicaciones. Es el único medicamento que nos va a ayudar en su totalidad a mantener los niveles de glucosa dentro de límites normales. Y por otro lado, la insulina pues no proviene de ningún cadáver. La insulina es una hormona que, como ya nos explicó Fabiola, es producida por el páncreas de todos y cada uno de nosotros, bueno, de algunos menos que de otros. De quienes ya fuimos diagnosticados, pues evidentemente no, pero es una hormona producida por el páncreas de todos los seres humanos en su producción natural y no proviene de ningún cadáver y no causa ningún tipo de adicción, es simplemente un medicamento, es una hormona que ya encontramos en formas químicas que es utilizada para el tratamiento de quienes viven con diabetes. Y además que la insulina no es para aquellos que ya están en una etapa terminal, ¿no? Sí, ahora ya vemos los beneficios de la insulinización temprana, que se refiere a utilizar insulina desde muy temprano el diagnóstico. De hecho, se recomienda en pacientes con diabetes tipo 2 que se utilice la insulina desde el diagnóstico, porque esto va a ayudar a preservar la reserva que tiene el páncreas de insulina y obviamente va a ayudar a que tengamos un mejor control. En niños y adultos jóvenes diagnosticados con diabetes tipo 1, pues se tiene que utilizar desde el principio porque pues libraría de otra forma la vida del paciente. Y en ese sentido nos llega otra pregunta, que es ¿cuáles son los tipos de diabetes? Marta nos hace esta pregunta. Nosotros clasificamos hay muchísimos tipos de diabetes, de hecho se calcula que son más de 40, pero los tipos de diabetes principales, que son de los que normalmente leemos y de los que más sabemos, son digamos 3. Diabetes tipo 1, que como explicó Fabiola y ahorita nos va a platicar un poquito más de ella, diabetes tipo 1 que se presenta en edades tempranas, es decir, niños o adolescentes. Diabetes tipo 2, que se presenta en adultos después de los 30 años en su mayoría y que tiene que ver mucho con sobrepeso y obesidad. Y diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes que únicamente se presenta durante el embarazo. Fabiola nos va a platicar un poquito sobre diabetes tipo 1. Ok, la diabetes tipo 1, como antes se conocía y se decía, bueno, es la diabetes juvenil. ¿Por qué? Porque esta se diagnosticaba a edades muy tempranas, ¿no? En niños jóvenes. ¿Qué pasa? Este tipo de diabetes no se puede prevenir, simplemente, bueno, te da. ¿Cómo es que uno se puede dar cuenta? Bueno, igual, si tú tienes tu prima, tu hijo, tú lo ves cansado, que va mucho al baño, que le da mucha sed. Estos son los síntomas principales que podemos notar que está pasando algo mal, ¿no? Que es algo no común. Entonces, bueno, también podemos ir con el doctor para ver qué nos diga y ahí nos vamos a dar cuenta que su glucosa está muy elevada. ¿Por qué? Porque el páncreas, donde está el páncreas y adentro está lo que generamos, la hormona insulina, ya no sirve, ya no funciona, ya no hay secreción de insulina. Entonces sus niveles de glucosa están muy elevados, por lo cual podemos presentar estos síntomas. Que una vez que se diagnostique diabetes tipo 1, el niño o la niña va a tener que inyectarse insulina diariamente, llevar un control de su alimentación, ¿no? Hacer ejercicio y seguir su tratamiento médico, ir con el profesional de la salud pues regularmente.